Me avisas, Fabián. Ya, sin ningún problema. ¿Ya normal? ¿Puedo empezar? Sí, Humberto, puedes empezar. Ok. Chicos, buenas noches. Bueno, como ya lo mencionó Fabián, mi nombre es Humberto Grayar Peceros, estudiante del 5º año de la carrera de Medicina de nuestra facultad, Daniel Alcides Carrión. Bueno, el tema de hoy día que vamos a tratar es un tema básico, ¿no? Para empezar a investigar, que es pico y fina. Estos mnemotecnias o acrónimos, que es el pico y el finer, son muy importantes para el momento de que nosotros vamos a plantear nuestro problema de investigación y nuestra idea de investigación. Por eso, el día de hoy vamos a hacer un temario, eso es el temario que vamos a abarcar un poco de lo que es una breve sobre lo que corresponde a cómo se busca una pregunta de investigación. Después vamos a pasar a lo que es el pico o peco o PICOC, como lo quieren llamar, que es una variante, es un acrónimo que varía dependiendo del tipo de estudio que se quiera realizar. Y por último, vamos a ver el FINER, o también como es conocido en algunas literaturas como MAX. Bueno, para empezar, cuando uno empieza a realizar investigación, chicos, va a haber diferentes circunstancias que van a dificultar este largo camino en convertirse en un investigador, ¿no? Por eso, la recomendación que les doy desde iniciando este pequeño curso de investigación es que lo más importante en este campo es la perseverancia. Al principio, como a cualquiera, se nos hace difícil cualquier tema, cualquier curso, pero a medida que vamos avanzando, eso va reduciéndose la carga, haciéndose ya un poco más llevadero, ¿no? Entonces, el mensaje con esta diapositiva es que no deben desistir, ¿no? Si tienen ganas de aprender a investigar, de hacer investigación, perseveren, sobre todo en la rama que más les gusta a ustedes, ¿no? Entonces, empezando con la diapositiva, vamos a ver que el inicio de una investigación va a partir de lo que es un problema de investigación. Y los problemas de investigación los podemos percibir en la vida cotidiana. En nuestro alrededor hay miles y miles de problemas de investigación, ya sean de salud o de otras áreas, ¿no? En lo que responde a salud, vamos a ver que tenemos que ser muy minuciosos al momento de ver qué cosas queremos investigar, ¿no? Sobre todo en el momento ahorita que estamos viviendo de pandemia. Generalmente cuando uno empieza y tiene las ganas de investigar, se plantea algún interrogante, ¿no? Pero esas ideas generalmente o temas llegan a ser un poco generales, un poco abstractas y un poco complejas. Entonces, ahí en ese punto va a llegar alguien que tiene que orientarles, ¿no? Generalmente, estas personas son los asesores, personas que ya tienen mucha más experiencia, que les dan algunas pautas para que ustedes esa idea que la tienen muy general, muy abstracta y tal vez muy compleja en la circunstancia en la que están ahorita, pueda enfocarlo de una manera distinta, ¿no? A consecuencia de esta orientación, tu problema va a refinarse y va a terminar en una pregunta de investigación. Ahora, como vamos a ver, un problema de investigación, ¿qué es? Es en sí la diferencia entre lo que es y lo que debe ser, ¿no? Es lo que todos nos preguntamos en algún momento, ¿no? Si las cosas se dan, porque si hay tantas cosas que pueden afectar a una cierta persona, ¿por qué la persona reacciona de esta manera, no? ¿Y por qué no reacciona de otra? Esos son problemas que nosotros tenemos que ponernos a pensar para el momento de hacer un planteamiento de un problema de investigación y una pregunta de investigación. Ahora, tener en cuenta este término, ¿no? No todo problema que nosotros podemos percibir es necesariamente un problema de investigación, por diferentes factores, que ya vamos a ver, ¿no? Por eso siempre es bueno tener una guía. Tal vez si no tienen al alcance un asesor, un doctor con más experiencia, siempre hay personas con mucha más experiencia, alumnos, ¿no? Que tal vez los pueden orientar en estos campos, para que ustedes no vayan o vayan a cometer alguna falta ética o algún problema que les dificulte en sí el trabajo en investigación.
Entonces, el origen de una idea de investigación es en diferentes circunstancias, chicos. Generalmente, lo podemos encontrar en las experiencias personales, en lo que te pasa cada día, en el momento de que tú vives, sobre todo como estudiante de medicina. Bueno, vas a leer diferentes literaturas, cuando ya estás en rotaciones vas a ver diferentes circunstancias, diferentes presentaciones clínicas, que te hacen pensar y razonar que por qué es así, ¿no? Entonces, esas experiencias, si uno es un poco más observador, se pueden convertir en una pregunta de investigación. También en las investigaciones previas, cuando uno se interesa en una rama específica, por ejemplo, cardiología, nefrología, neurología, empieza a revisar siempre un poco más de literatura referente a esa rama. Entonces, cuando revisamos, vamos a ver siempre que hay algunos vacíos en el conocimiento, ¿no? Siempre la literatura dice, en algunos artículos se concluye tal cosa, pero se recomienda que a futuras investigaciones realizar esto, ¿no? Entonces, eso es un vacío en el conocimiento que tal vez tú, realizando una investigación, podrías llenar ese vacío. Ahora, los congresos o conferencias científicas, ¿por qué son importantes, chicos? Esto, algunos dicen que tal vez no sea tan prioritario al momento de realizar investigación, asistir a un congreso, a una jornada, pero no es así, porque recuerden que en las jornadas o en los congresos no solo hay concursos científicos o ponencias científicas, también hay ponencias muy enfocadas a lo que es el área clínica, el área de salud global, entre otras cosas. Esas ponencias, muchas veces los expositores ponen todo el conocimiento que ellos han recolectado, pero también te dan los conocimientos que aún faltan descubrir, ¿no? Entonces, cuando tú ves estas brechas de conocimiento, también podrías aprovechar para formar un problema de investigación y una pregunta de investigación. El otro punto también es conversación con expertos. A nivel nacional siempre se forman grupos de investigación, que generalmente están liderados por un asesor o un investigador con altos conocimientos, ¿no? Entonces, en esos grupos a veces se arman pequeños debates o intercambios de ideas, en los cuales al final, tal vez, con ese intercambio de ideas, de puntos de vista de diferentes lugares, puede resultar en una investigación, ¿no? También al momento de conversar tal vez con algún especialista, ya sea neurólogo, un cardiólogo, también podrían sacar un problema de investigación. Otro es averiguar las prioridades de investigación. A nivel nacional tenemos prioridades en investigación. A nivel regional también tenemos prioridades en investigación. Ahora, recordando eso, todavía este punto, aprovechen que hay un video también en el canal del comité, en el cual especifica lo que son las prioridades de investigación. ¿Por qué? Porque ahí ves lo que en sí necesita tu región o en sí tu país, si quieres hacerlo un poco más grande, en investigación y lo que es un poco más factible realizar, ¿no? Los campos emergentes y modas es como, por ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos ahorita, ¿no? El SARS-CoV-2, el COVID. Entonces, cuando vemos esta enfermedad y esta situación de pandemia, es algo que todos estamos viviendo y todos tenemos contacto. Entonces, obviamente, la mayoría de investigadores, así no sea su rama, tratan de aportar en algo en esta circunstancia de pandemia. Entonces, tú tienes que ver, analizar qué estás viviendo para también poder plantear una idea de investigación, ¿no? Tener en cuenta un poquito de glosar algunos de estos 3 puntos, las experiencias personales. Vamos a ver que las experiencias personales van a ser la principal fuente de ideas de investigación, chicos. A experiencia propia, cuando tú lees tu Farreras, tu Harrison y todo eso, te dicen una cosa, pero recuerden que la mayoría de esa literatura está basada en otros lugares. Y es muy diferente al momento de que tú vas a rotar en el hospital regional de Ica o en el Socorro o en algún hospital nacional, ¿no? Ya sea por las diferentes especialidades que tenemos o que no tenemos, o los diferentes servicios y instrumentos que tal vez ellos tienen y nosotros no. Entonces, esos problemas también, chicos, son importantes analizar y tal vez explorar
al momento de realizar investigación. Por eso, como dice, es siempre importante mantener una actitud observadora e inquisitiva para ver si ese problema de verdad es importante investigarlo o simplemente es un problema que tal vez se puede solucionar de otra manera, ¿no? Ahora, eso de aquí, chicos, también tienen que tener en cuenta. Somos los expertos de nuestra propia experiencia. Nosotros ahorita somos estudiantes de pregrado. Entonces, ¿quién más te puede dar una apreciación sobre qué piensan o cómo están su salud, por ejemplo, si estamos salud mental, de un estudiante de medicina? ¿Quién es el experto ahí? Un estudiante de medicina, porque nosotros estamos viviéndolo día a día. Entonces, por eso que la mayoría de investigaciones referente a estudiantes son realizadas por los mismos estudiantes, porque nosotros sabemos lo que está pasando, sabemos qué circunstancias o qué factores influyen en desarrollar tales síntomas o tales trastornos, ¿no? Investigaciones previas. ¿Por qué es importante hacer una revisión de la literatura cuando nosotros ya nos definimos por un cierto tema o un cierto problema de investigación? Recuerden que al momento de explorar, vamos a ver un mismo problema de investigación en algunas veces, pero enfocado de diferentes formas. Tal vez cambian en su metodología, tal vez se puede ver errores en la metodología, o tal vez la circunstancia que esa persona o ese investigador está viviendo no era igual que la que tenemos nosotros. Entonces también se puede hacer un estudio de eso. También cuando nosotros revisamos literatura, siempre vamos a encontrar los típicos, concluimos esto, pero se recomienda en futuras investigaciones realizar esto. Esos son basados en el conocimiento que nosotros tenemos o podemos aprovechar para también realizar investigación. Áreas controversiales, ¿no? Sobre todo en esto hay temas, por ejemplo, donde vemos de que unos artículos o una cierta cantidad de artículos dicen que tal tratamiento funciona para esta enfermedad, mientras que otros artículos dicen que no funciona para esta enfermedad. Es una área controversial, ¿no? O sea, dice uno sí, otro no. Entonces, lo que tú puedes hacer es, dependiendo de tu realidad, a tus circunstancias actuales, ver si eso, ¿quién tiene la razón? ¿El que sí es efectivo o el que no es efectivo? También, como dice, pensar de lado que sucederá lo mismo en tu realidad. Por ejemplo, como les mencioné, la mayoría de literatura que nosotros leemos, en la mayoría de los libros de la facultad, son situaciones distintas a la del Perú. Entonces, si vemos que ellos han tenido un resultado favorable, por ejemplo, en su población, pero nosotros vemos que aplicando ese mismo estudio aquí, en nuestra realidad, no es lo mismo. Entonces, también eso es factible de que nosotros también realicemos alguna investigación en eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué factores hacen de que nosotros no reaccionemos igual que ellos, ¿no? También limitaciones del estudio, como les mencioné. Por ejemplo, ahorita actualmente las investigaciones o son de bases secundarias, son revisiones sistemáticas o también, o sea, son prospectivos, o sea que revisan generalmente historias clínicas, ¿no? Y los estudios, retrospectivos. Y los estudios prospectivos como que se han dejado de lado por un poquito la dificultad, ¿no? Al momento de ir a los hospitales, recolectar las fichas de pacientes, es un poco ya ahorita más complicado, ¿no? Pero es más factible revisar la historia clínica y hacer un estudio retrospectivo. Entonces, todas esas circunstancias, cuando uno analiza la metodología de un artículo, pueden servirte para que tú plantees tu idea de investigación y qué metodología puedes usar, ¿no? Tal vez cuando pase la pandemia, un trabajo que lo hicieron retrospectivo, tú lo podrías hacer prospectivo, entre otros tipos de metodologías que existen, ¿no? Y también pasos a futuros en una línea de investigación. Va a haber investigaciones o artículos donde son ya investigadores, ¿sí? De que se dedican a una misma línea de investigación, ya sea cardiología, oncología, neurología, endocrinología, entre otros. Y ellos mismos van a tener que
en sus artículos poner esas pequeñas pautas o esos pequeños tics de que podría ser algunas cosas, ¿no? En un futuro podríamos ver que haya tal tratamiento, ¿no? O tal técnica quirúrgica. Entonces, eso también podríamos aprovechar, ¿no? Conversaciones con expertos, chicos. Recuerden esto, siempre cuando uno empieza, tiene que tener apoyo de alguien que tenga un poquito más de experiencia. Y si es un alumno o es un doctor, genial. Pero siempre está, o es necesario, o es útil, esa perspectiva fresca que nosotros aplicamos, ¿no? Que nosotros como estudiantes le podemos aportar a nuestra idea de investigación. Ahora, ¿quiénes son los expertos? Generalmente hay dos tipos, se podría decir que hay dos tipos de expertos, ¿no? Uno son generalmente las personas que hacen investigación referente a un tema. Por ejemplo, yo soy médico epidemiólogo, pero me gusta mucho la rama de cardiología, ¿no? Entonces, todos mis artículos que yo realizo son de cardiología. Entonces, soy un experto por tener muchas publicaciones en cardiología. Pero la práctica es cuando ya alguien es más que todo aplicativo, ¿no? Soy cardiólogo o soy cardiocirujano, entre otras cosas. Y así sucesivamente, ¿no? Área de experticias, como les digo, cuando uno ya avanza en investigación, siempre hay ciertos asesores que se inclinan por una área más. Por ejemplo, algunos son más metodológicos, algunos son más temáticos, y algunos aportan lo que es la práctica, ¿no? Por ejemplo, los expertos temáticos o metodológicos son los que te ayudan, por ejemplo, en cómo estructurar tu problema, cómo redactar y todo eso, ¿no? Mientras que los expertos prácticos es esa persona que sabe mucho del tema, tal vez no mucho de metodología de investigación, pero sí sabe qué tratamiento le estás dando, qué resultados podría tener tu estudio y todo eso, ¿no? Todos son muy importantes. Ninguno es menos que otro. Cuando uno realiza un estudio o un trabajo de investigación, todos los que aportan son importantes, porque sin uno de ellos, obviamente, tal vez el trabajo no podría avanzar, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿puedo trabajar con ellos? O sea, ¿puedo tener tantos personas, expertos metodológicos, expertos prácticos, expertos estadísticos también? Bueno, eso depende mucho del ímpetu que tú puedas tener, ¿no? Si tú estás decidido a realizar algún tipo de investigación, aprender investigación, primer paso, estás en la sociedad, estás en SOCEMI, y eso dice que ya tienes un indicio de querer investigar y querer aportar a la comunidad científica. Entonces, de ahí ya estás partiendo muy bien, porque aparte de que nuestra sociedad tiene su staff de asesores, chicos que también tienen experiencia, entonces las herramientas están, solo es el ímpetu de cada uno de nosotros, ¿no? De que busquemos las oportunidades. Bueno, y la pregunta de investigación nos va a servir para muchas cosas, chicos. Para eso tenemos que plantearla bien con los acrónimos que vamos a ver a posterior. ¿Por qué? Esta pregunta nos va a ayudar a definir la hipótesis de estudio, que nula o alternativa, el diseño de estudio, la población que nosotros queremos intervenir, el tipo de muestreo que también se quiere realizar o se puede realizar también, variables de estudio que voy a aplicar y las pruebas estadísticas también. Entonces, empezamos con lo que es el pico en esta exposición. Entonces, la pregunta de investigación, vamos a ver, debido a su gran importancia, debe tomarse un buen tiempo para estructurarla. Estructurar la pregunta de investigación, a veces al principio te toma mucho tiempo, pero es un proceso que va a ir con constantes cambios, ¿no? Como dice, interactivo. ¿Por qué? Porque puede empezar solo con decir, doctor, quiero investigar sobre los infartos en el hospital, ¿no? Por ejemplo, así. Pero poco a poco el asesor o la persona con la que consultas te da recomendaciones, ¿no? Pero ¿por qué no averiguas sobre estos temas, ¿no? Sobre las comorbilidades, o si no lo asocias con diabetes, o si no solo ves más que todos los laboratorios, ¿no? Entonces, todo eso es un proceso interactivo de que
un feedback entre los autores, que pueden ser los estudiantes, y los asesores. Entonces, para definir una buena pregunta de investigación, puede usarse dos acrónimos, como podemos ver, el PICO o PECO y el FINER, o MAC, también como algunos lo nombran. Vamos a ver que el PICO o el PECO tiene un enfoque más explícito y operacional. Y esto ayuda también mucho a conducir una búsqueda de información en la literatura. Sobre todo, chicos, aquí en el PICO o el PECO es sumamente importante tenerlo bien planteado al momento de hacer una revisión sistemática, que es un estudio un poquito más complicado que un estudio original, un poquito más complicado, pero empezando planteando bien el PICO. Por otra parte, el FINER o el MAC es un enfoque más filosófico, en el cual ya más que todo vemos la circunstancia que está viviendo el investigador. Entonces, el PICO, vamos a ver que con el PICO vamos a enmarcar el trabajo que queremos hacer. Con plantear el PICO, nosotros ya estamos avanzando una gran parte del estudio porque ya con eso nos podemos responder muchas preguntas. Y también entre ellos podemos definir qué criterios de inclusión y exclusión nosotros podemos tener. Entonces, este crónico PICOT es muy sencillo de acordarse, la P de población, I o E de intervención o exposición, la C de comparación y la O de outcome o resultados, ¿no? Entonces, empezando por lo que es la población. Cuando queremos explorar la población en nuestra pregunta, tenemos que hacer un interrogante, ¿no? ¿En qué población específica de pacientes estamos interesados? Entonces, nosotros tenemos que decir, estamos interesados en trabajar con mujeres que estén posmenopáusicas de la región de Loreto, por ejemplo así. No solo es importante poner el género, o sea, como que quiero estudiar mujeres, ¿no? Sino tienes que especificar algunos datos más, como dice, los datos demográficos, pronósticos y clínicos. Generalmente, estos datos o características de la población, en la mayoría de artículos científicos, se contemplan en la tabla 1, en la típica tabla 1, en los cuales vamos a ver las frecuencias y todo eso. Mientras que en la intervención o exposición nosotros tenemos que hacer dos cosas, ¿no? No es lo mismo una intervención con una exposición. Primero, empezando con la intervención, hay de dos tipos. Por ejemplo, cuando tenemos una estrategia de manejo, ¿no? Nosotros queremos ver si es que un paciente que intervenimos con, o lo intervenimos con alguna técnica quirúrgica o un tratamiento, resulta favorable, con otro de que no ha tenido una intervención igual, ¿no? Otro es los test diagnósticos, ¿no? Cuando yo aplico algún test para medir algún trastorno o alguna patología. Ahí estoy haciendo una intervención, porque yo estoy, como dicen, metiendo mano en el estudio, ¿no? Pero en la exposición, simplemente yo observo cómo está la población, ¿no? Qué pacientes consumen tabaco, qué pacientes consumen café, qué pacientes están expuestos a plomo, y otros, por ejemplo, a diferentes circunstancias, como dice, juegos, entre ellos el Pokémon Go, Call of Duty, entre otras cosas. Entonces, todo eso es el momento de formar tu pregunta PICO. Entre la comparación tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuál es la principal alternativa para comparar con la intervención y o la exposición? Tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? Siempre la intervención tiene que compararse con el gol estándar. Por ejemplo, el típico caso de medicamentos, cuando se aplica un medicamento y los quieres aplicar, o sea, saber si ese medicamento es mucho mejor que otros para la diabetes, tienes que compararlo no solo con un placebo, sino con el gol estándar, que sería la metformina.
Entonces, si le gana o es mejor que la metformina, recién tú puedes decir que tus estudios es favorable. Ahora, los grupos de comparación o control son necesarios cuando se trata de comprender, por ejemplo, la magnitud de una intervención, cómo varía también los resultados en la población y también la dirección de un efecto de tratamiento, ¿no? Cómo están saliendo los resultados después de una intervención, ¿no? Comparando con alguien que no ha estado expuesto. Eso también lo hemos visto en el típico estudios de ivermectina, ¿no? De pacientes que han consumido, de pacientes que no han consumido, ¿no? Que no ha habido mucha diferencia. Para estudios descriptivos hay que tener en cuenta, por ejemplo, en lo que son las prevalencias, que no es necesario tener una comparación, ¿no? Entonces solo quedaría con un PIOP. En el término final, que es la outcome o resultados, chicos, tenemos que ver primero que este va a ser la variable independiente del estudio. Entonces, cuando llegamos ya a plantearnos la idea, el problema de investigación, tenemos que definir también dos cosas. ¿Quién es tu variable independiente y quién es la variable dependiente? Y esta variable independiente debe ser medida de la mejor herramienta posible. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, al momento, por ejemplo, de aplicar lo típico en una escala, tenemos que aplicar la escala que tenga mayor confiabilidad referente a este estudio. Porque si no, obviamente, si aplicamos una escala que no tenga la misma confiabilidad que otra, que es mejor, estamos haciendo un error, ¿no? Un error de herramientas al momento de usar. Por eso tenemos que analizar la validación, el artículo de validación y ver la confiabilidad del instrumento. Vamos a ver que el empleo del outcome válido incrementa la generalización y capacitabilidad de los resultados obtenidos. Y vamos a ver que esta presentación de resultados generalmente tienen que hacerse en números continuos para tener un mejor enfoque estadístico, ¿no? Para ver un poco más preciso qué cosa está sucediendo. Y bueno, tiene un rol principal en el diseño de estudios, sobre todo en lo que es hipótesis, cálculo del tamaño de la muestra, la forma de estructurar la base de datos y para recoger el análisis estadísticos más apropiados. El tiempo es una letra que a veces se usa, a veces no se usa, por eso dicen algunos pico, o peco, o picoc, o pecoc, pero a veces se usa, a veces no. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de seguimiento apropiado para evaluar los resultados? Entonces, por ejemplo, para esto tenemos que tener una lectura, una revisión de lecturas previas. Por ejemplo, el término más conocido ahorita, el COVID, ¿no? ¿Qué te dicen? Cuando tú eres diagnosticado por prueba rápida, por prueba molecular, es de COVID, te recomiendan de que tú tengas un periodo de 14 días de aislamiento. Entonces, podría ser, si quieres incluir el pico, por ejemplo, desde el inicio de que te hayan diagnosticado, o sea, por ejemplo, podría decir, ¿qué síntomas son más frecuentes dentro de los 14 días de pacientes diagnosticados por prueba molecular por COVID? Entonces, ahí estás incluyendo también el tiempo. Pero como les comento, puede estar como no puede estar también en tu pregunta de investigación. Ahora, chicos, a ver, ahora sí creo que es un poquito más dinámico. Vamos a plantear algunas ideas de investigación y ustedes si me pueden contestar por el micro porque no puedo entrar a ver el chat. ¿Cuál es la P, la I, la C y la O, ¿no? Por ejemplo, tenemos una pregunta, un tema en lo que es referente a intervención, donde vamos a ver efectos de las rondas por hora en pacientes con riesgo de caída. ¿Alguien me puede responder quién sería la población en este estudio? No puedo ver nada. Chicos, ¿están ahí? A ver. Ok, Gabriel dice pacientes con riesgo de caída, claro. La población sería pacientes con riesgo de caída. ¿Y la intervención? ¿Cuál sería?
las rondas, ¿no? Las rondas por hora, ¿no? Entonces, como les comenté, chicos, uno siempre tiene que compararlo con el gol estándar, ¿no? Generalmente, en enfermería se hace unas rondas cada 2 horas aproximadamente. Entonces, ¿cuál sería la P de población? Pacientes con riesgo de caídas. Intervención, ¿cómo afecta las rondas por hora en comparación con las rondas de por 2 horas? Y los resultados que se esperan es cómo afecta la incidencia de caídas. Pues es una manera de plantear la idea de pico. Ahora, otro tipo es el pronóstico, ¿no? Por ejemplo, tenemos la influencia del programa de nutrición durante 6 meses en pacientes con antecedentes familiares de enfermedades cardíacas. ¿Cuál sería la I en este caso? ¿Cuál sería la I de intervención, chicos? Chicos, chicos, ¿están ahí? La intervención, ¿cuál sería la intervención de esta pregunta? A ver, lo voy a leer de nuevo. Influencia de programas de nutrición durante 6 meses en pacientes con antecedentes familiares de enfermedad cardíaca. El programa de nutrición sería la intervención. Sí, muy bien. El programa de nutrición, chicos. Y eso sí, ¿no? Es sencillo. En este caso, los pacientes que tienen antecedentes familiares de enfermedad cardíaca serían la población. La I de intervención sería la elección de participar en un programa de nutrición. Y la comparación, la no elección de participar en un programa de nutrición. Y bueno, los resultados que se buscarían obtener es cómo influye en el consumo de alimentos saludables. Y bueno, el tiempo, que en este caso se puede observar, es 6 meses, ¿no? A ver, chicos, esta pregunta que es de diagnóstico, las típicas preguntas de diagnóstico, siempre en la investigación clínica. Nivel de precisión de la hemoglobina glucosilada en pacientes con sospecha de diabetes tipo 2. ¿Quién sería, ¿quién serían los resultados? El outcome. Chicos, ¿quién sería el outcome de esta pregunta? Bueno, creo que están muy tímidos. Bueno, chicos, para no hacerlo muy largo. En este caso, la población sería pacientes diabéticos con sospecha de diabetes tipo 2. La intervención que la estamos poniendo es la hemoglobina glucosilada. Y bueno, la comparación, que sería, el gol estándar en esos tiempos, es una pregunta ya un poquito antigua, es la glucosa plasmática en ayunas. Y bueno, en los resultados es más preciso el diagnóstico de diabetes tipo 2. Con lo referente a etiología, ¿no? Por ejemplo, tenemos determinar los mayores factores de riesgo o causas de una afección. El riesgo de riesgo de desarrollo de obesidad en niños con vida sedentaria durante 6 meses. En este caso, ¿quién creen que sería la población? La intervención, la comparación y los resultados. Y bueno, creo que el tiempo también podrá sacarse aquí. Aquí la población sería los niños. Los niños son la población que vamos a coger esta vez. La intervención es que tienen estilo de vida sedentaria en comparación con los que no tienen vida sedentaria. Y los resultados, mayor riesgo de desarrollar obesidad. Y bueno, el tiempo estimado sería durante un periodo de 6 meses. En estas preguntas, por ejemplo, de significancia, podemos ver para comprender el significado de una experiencia para un individuo o grupo o comunidad. Por ejemplo, tenemos la capacidad funcional de mujeres
con depresión postparto. Entonces, la población sería las mujeres. ¿Cómo aparecen las mujeres? La intervención, la depresión postparto, esa es la exposición o intervención, y bueno, el LOCOM, que sería la capacidad funcional, ¿no? ¿Cómo varía esto de aquí? Y bueno, el tiempo, que es durante el periodo postparto. Recuerden aquí, por ejemplo, no hay una comparación porque la población netamente es pacientes mujeres de postparto, ¿no? Entonces, algunas consideraciones finales referente a la pregunta Pico es que, como les mencioné, al momento de abarcar población no solamente debemos tener edad y género, sino otras características. Por ejemplo, paciente mujer, de etnia asiática, de estados económicos bajos, por ejemplo, podría ser, y otras variables demográficas, casadas, viudas, divorciadas, entre otros, ¿no? Por ejemplo, también tenemos que tener en cuenta que la comparación no siempre es requerida, como lo hemos visto en el último caso. Y, bueno, los desenlaces deben ser medibles. Para todo para ver la significancia estadística que pueden tener. Por último, los desenlaces deberían medir idealmente el bienestar clínico o la calidad de vida y no las alternativas. Por ejemplo, tenemos los resultados de pruebas de laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, chicos, los típicos, lo más conocido que es la diabetes o la hipertensión, por ejemplo, te dicen, este medicamento es mucho mejor, hace que el paciente tenga una presión estable, pero a la par, te hace de que tengas, por ejemplo, no sé, trombosis, mareos, náuseas, y obviamente dificultaría la vida del paciente. Entonces, tu presión, ese medicamento cumple su función, ¿no? Que tiene, de mantener la presión constante, ¿no? En rangos normales, pero lamentablemente tiene un efecto por ahí de que altera la calidad de vida o el bienestar clínico del paciente, ¿no? Por eso que siempre tenemos que ver el bienestar clínico y la calidad de vida y no solo los resultados de laboratorio que pueden tener. Bueno, terminando ya con el pico, vamos a entrar al acrónimo FINER, que también es un acrónimo que nos ayuda mucho a plantear adecuadamente nuestra idea de investigación y también nuestros problemas de investigación, ¿no? Entonces, el FINER, vamos a ver que nos permite al investigador reflexionar sobre lo que es las implicaciones filosóficas, lógicas y científicas de describir las preguntas de investigación. ¿Eso qué quiere decir? Que el FINER te va a orientar más que todo en las circunstancias actuales que tú tienes, ¿no? Las herramientas, las capacidades, el entorno, si es el adecuado, etcétera, ¿no? Como vamos a ver. ¿El FINER qué significa? Chicos, ahí lo vamos a ver. Factible, interesante, novedoso, ético y relevante. Entonces, tenemos que ver, como les mencioné, que los investigadores tienen que evaluar su entorno, sobre todo el empírico y clínico, inmediatamente, o sea, si es que este estudio que quieren realizar se puede hacer o no se puede hacer, ¿no? Tiene las herramientas adecuadas, los conocimientos adecuados, los asesores adecuados, etcétera, ¿no? A la economía adecuada también. O también tener, con el FINER tú puedes analizar el tiempo y el esfuerzo que tú vas a necesitar, ¿no? Por ejemplo, si son estudios de base secundaria, obviamente no tienes que hacer una recolección. Pero si son estudios retrospectivos, obviamente tú tienes que hacer una exploración de todas las historias clínicas, seleccionar las historias clínicas, llevar una recolección de datos. Obviamente eso toma mucho tiempo. Pero mucho más tiempo te demoraría un prospectivo, que sería ir al hospital, en un número indeterminado de veces, esperando de que lleguen los pacientes indicados, según tus criterios de inclusión y exclusión, para tu trabajo de investigación. Entonces, todo eso tienes que evaluar con el acrónimo FINER. Como ven acá, factible, interesante, novedoso, ético y relevante, ¿no? Algunos también consideran el término MAX,
en el cual la M sería más que todo de gestionable o manejable, la A de apropiado, la P de valor potencial, o publicable también, como le dicen, y sistemático. Entonces, empezando por la primera letra, la F de factibilidad, vamos a ver que esto evalúa si el estudio puede ser concluido. ¿Por qué? Porque por X motivo, por ejemplo, ahorita, sobre todo en la situación actual, o la mayoría de personas que estaban realizando investigación el año pasado, se vieron trucadas porque la mayoría era estudios que se realizaban dentro de un hospital y obviamente se restringieron, ¿no? Obviamente ahorita actualmente nadie va a plantearse hacer un estudio dentro del hospital sabiendo que el acceso para los alumnos es un poco complicado, ¿no? Entonces tienes que plantearte la idea, ¿no? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Ahora, tener en cuenta que una pregunta factible es aquella que se puede ser respondida, pero también, como les mencioné, tienen que tener en cuenta su entorno y sus capacidades que tienen a la mano. Con la factibilidad, nosotros vamos a evaluar algunos puntos esenciales, ¿no? El tiempo. ¿Cuánto tiempo yo dispongo? Tal vez este ciclo me toca cursos muy pesados y bueno, no voy a poder, ¿no? O tal vez tengo solo unos 3 cursos y tengo tiempo, ¿no? Tengo tiempo libre, entonces puedo aprovechar y hacer investigación. Y el alcance. Tal vez soy nuevo en investigación, no tengo los conocimientos de redacción, en cómo plantear mi idea y todo eso. Entonces, también hay ver, ¿no? Cómo puedo orientarme, o tal vez no tengo las capacidades metodológicas adecuadas, los recursos, tanto de personas como económicos, ¿no? Tal vez soy el único que quiere investigar en mi facultad. Entonces va a ser un poco difícil, ¿no? Que yo solito empiece a hacer un trabajo de investigación. O también en monetario, ¿no? Tal vez este trabajo va a requerir que yo vaya al hospital, gastar pasaje, imprimir fichas, todo eso, ¿no? Por ejemplo, usar internet, todo. Entonces, como que no me alcanza, ¿no? Entonces tienes que evaluar eso, ¿no? La experiencia, como les mencioné también, que esto es muy fácil también de remediar, porque el apoyo, siempre busquen apoyo de alguien que sepa un poquito más, asesores, y el financiamiento, ¿no? Tal vez el trabajo es caro, pero me sale caro asistir bueno, tener pasajes, tal vez pagar a personas para que puedan realizar las encuestas, eh, y bueno, pero si tengo tal vez el apoyo de mi universidad o alguna entidad externa, tal vez se pueden hacer, ¿no? Entre otras circunstancias que se puede evaluar en la factibilidad. Bueno, esto lo voy a pasar a esta diapositiva. El interés, ¿no? Bueno, vamos a ver los tipos de interés. Un interés intrínseco, que es netamente para el investigador, que es lo más importante. Como podemos ver, si es importante para ti tener el conocimiento de ese, o responder esa pregunta o ese problema de investigación, bueno, adelante, ¿no? Pero también es interesante cuando es un interés extrínseco, ¿no? Consultas con colegas o algunas instituciones o decisores de salud y ves que le presentas tus ideas y tal vez ves que es interesante, ¿no? Les llama la atención. O simplemente ves también en la realidad de que muchas personas se cuestionan o tienen dudas sobre cierto tema. Entonces, obviamente, es digno de realizar una investigación sobre eso, ¿no? Tal vez a ti no te interese mucho, pero a los demás sí, ¿no? Novedoso. Bueno, en lo que refiere a novedoso, chicos, tú tienes que, obviamente, tener una previa revisión de la literatura, en la cual tienes que ver la pregunta sobre lo que es el gap, la brecha de conocimiento en la literatura. No siempre, como les mencioné, en los artículos van a encontrar de que aún no se tiene conocimiento sobre eso, o tal vez en unas próximas investigaciones se debería tomar así, o etcétera, ¿no? Eso son brechas en el conocimiento que tal vez alguien puede tomarlos y realizar alguna investigación. Requiere que el investigador sea experto en la literatura, sobre todo en el tema, ¿no? O sea, para saber que un trabajo o una idea es novedosa, tienes que tener conocimiento qué hay de investigación sobre ese tema. Pero eso se soluciona de una manera muy fácil, que es leyendo artículos previos y también consultando con expertos. Bueno, y
es válido replicar el estudio, sobre todo lo que estamos refiriéndonos a la metodología, ¿no? Sí es importante por dos razones, chicos. Primero, eh, validar los resultados previamente hallados, ¿no? Tal vez se realizó, como les digo, un estudio en Perú, pero de una manera, de una metodología distinta. Y ahorita yo tengo las posibilidades económicas y bueno, material humano para realizar un estudio de una diferente forma, ¿no? Que tal vez tenga unos resultados mucho más favorables o mucho más interesantes. También ver las realidades con particularidades específicas, ¿no? Como le mencioné, los estudios que están en el extranjero, al momento de transportarse o aplicarlos casi de la misma manera o parecidos en la metodología en nuestro país, obviamente arrojan resultados muy distintos. Entonces también ahí tenemos que tener en cuenta esos puntos, ¿no? Que los estudios que se hacen en el extranjero no van a tener los mismos resultados aquí, ¿no? Y la ética, ¿no? Esto sí, chicos, ahora que se habla mucho de la ética en investigación y todo esto de salud, tienen que tener en cuenta nunca olvidarse de esta frase. Toda propuesta de investigación en seres humanos debe pasar por un comité de ética previo a su ejecución y contar con aprobación. Por ejemplo, quiero hacer una pregunta aquí, a ver, ¿qué opinan? Si yo hago una encuesta en la facultad de medicina o en otra facultad y yo necesito tener una aprobación de comité de ética, ¿qué dicen? Solo les voy a dar una hojita y que llenen su hojita, ¿no? Que llenen el cuestionario. ¿Es necesario un comité de ética para eso? ¿Qué dicen? Chicos, ¿qué dicen? ¿Es necesario tener comité de ética para hacer una intervención como esa? O tal vez no es necesario porque no los voy a intervenir, no los voy a operar, no les voy a dar nada, ¿no? Simplemente les voy a dar una hojita. ¿Es necesario tener comité de ética para eso? Chicos, ¿están ahí? Sí. Ana Claudia dice no. Vale, no. Catherine pues, sí. Ya, listo, chicos. La respuesta es sí. Sí se necesita comité de ética. Cualquier estudio que intervengan a personas, así sea simplemente darle una hojita para que llene, son datos personales de las personas, ¿no? Los cuales un comité de ética tiene que evaluar si tú lo estás haciendo de la mejor manera o también estás exponiéndolo a llenar un cierto cuestionario de que tal vez afecta al paciente, ¿no? Uno nunca sabe qué persona puede llegarte a encontrar al momento de hacer una encuesta, ¿no? Así que siempre, chicos, así sea, por eso tienen que firmar un consentimiento informado, no, bueno, un consentimiento, todo eso, ¿no? Al momento de siempre cuando van a ver llenarse una ficha de recolección de datos en Google Form, ahora que es la única forma de recolectar datos, van a ver que dice, acepto aplicar o llenar esta encuesta y que mis datos se utilicen para este fin de investigación. Entonces pone sí, ¿no? Entonces, chicos, eso no se olviden. Cualquier intervención o investigación en humanos, así sea, simplemente darle una hojita como piensan, es necesario tener un comité de ética. Bueno, la relevancia es, por ejemplo, eso tiene que ver mucho con las circunstancias que estés viviendo, ¿no? O también la fiabilidad interna que tengas tu pregunta, ¿no? Por ejemplo, yo quiero investigar por qué las personas en cuarentena están comiendo mucho, no sé, a ver, atún. Pero, ¿y qué? Pues, ¿qué hay de malo que coma atún, no? O el típico, ya, están comiendo atún, pero ¿y qué de malo, no? O sea, hay preguntas que tal vez, o sea, es a grosso modo, pero tal vez tienen que tener en cuenta esa parte, ¿no? Pero de todas maneras, como les menciono siempre, chicos, no hay pregunta de investigación mala, sino hay maneras de corregir eso y enfocarlo distinto, ¿no? Mal enfocadas.
No hay malas preguntas, sino mal enfoque de preguntas. Y para eso, obviamente, tendrían que consultar, leer un poquito más. Ahora, también tenemos que la pregunta debería mejorar la práctica clínica, mejorar los protocolos de atención, mejorar los resultados de la atención de los pacientes, mejorar la calidad de atención, incrementar el conocimiento y guiar las investigaciones futuras. Por eso que siempre, al momento de que se termine un artículo, se dan las conclusiones y se dan las recomendaciones, ¿no? Así, chicos, que esos tienen que llevarse el día de hoy. En el otro acrónimo, que también a veces no se usa mucho, pero por ahí es importante que lo sepan, por si es que algún asesor, al momento de que los contacten, les pregunta ahí, ¿cuál es el MAX? Es esto, ¿no? Gestionable o manejable, ¿no? Por ejemplo, manejable por el investigador. Tal vez yo estoy, bueno, tengo experiencia, he hecho artículos, bueno, ¿cómo decirlo? A ver, descriptivos, observacionales, pero me están proponiendo hacer una revisión sistemática. Entonces, bueno, tengo que leerlo. Tal vez en ese momento no sea manejable para mí, pero si me pongo a leer, me pongo a revisar un poco más cómo es la metodología, qué guías voy a usar, ya lo puedo realizar, ¿no? Pero hay que tener en cuenta eso, ¿no? O simplemente si también no tienes el tiempo necesario para actualizarte un poco más sobre ese tema, tienes que ver que no es manejable, ¿no? Es apropiado. Tenemos que ver que sea aprobado en la forma lógica y científica por la comunidad o institución, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que siempre se estipula, ¿no? Por eso siempre es bueno definir qué criterios no, conflictos de interés tiene el investigador. Por ejemplo, ustedes son estudiantes de medicina de diferentes universidades o de facultades. ¿Te conviene ahorita, por ejemplo, le conviene ahorita como estudiante realizar una investigación en la cual tal vez la calidad de enseñanza o la calidad de aprendizaje por medio virtual o de la universidad es el adecuado, sabiendo que tal vez tenemos algunos conflictos internamente, tal vez no sea el más apropiado, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que evaluar. La P, potencial valor o publicable, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces donde algunos temas tal vez no sean muy atractivos o difícil de publicar. Entonces tú tienes que consultar también con los expertos qué tan fácil va a ser publicar este artículo, ¿no? Tal vez demore. Recuerden que también los tiempos del proceso editorial son largos y esperar 6 meses y para que te digan un no, o sea, como que desmotiva un poco y también que aparte de que tus datos también ya van cambiando, ¿no? Porque va pasando el tiempo. Y bueno, la S, sistemático, se trata más que está estructurado con pasos específicos en una secuencia específica basados en reglas claramente definidas, ¿no? Si esto tiene que ver mucho con la metodología, ¿no? Si yo lo que quiero hacer de verdad tiene una estructura, ¿no? O tal vez no está bien enfocado, ¿no? Todo eso tenemos que evaluar al momento de plantearlo. Bueno, y algunas recomendaciones finales al momento de plantear su idea de investigación, chicos, que la recomendación en sí es que ustedes investiguen lo que más les gusta, ¿no? Lo que más les atrae. Si te atrae un poco más cardiología, tal vez enfocarte más a eso. Si gusta neurología, un poquito más para esa rama, o neurología, o no, bueno, psicología, salud mental, también a eso, ¿no? Hay muchas personas que ya se definieron en esas ramas y que pueden apoyarlos también, ¿no? Entonces, la pregunta, tenemos que tener, si la pregunta es muy amplia, es identificar menos variables, ¿no? Para centrar un poco más la pregunta. Porque si te englobas mucho, como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, tal vez tus resultados no sean los más veredictos, ¿no? También hay que tener en cuenta qué pasa cuando no hay suficientes sujetos. Tal vez cambiar tus criterios de inclusión, ¿no? Tal vez tus criterios de inclusión son muy, muy tajantes y tal vez no estás llegando a tener mucha población.
La metodología escapa de las habilidades del investigador, ¿no? Como les mencioné, hay diferentes tipos de metodología al momento de hacer investigación. Conocerlas todos a detalle es difícil, pero todo se hace con tiempo, ¿no, chicos? Entonces, por eso siempre es bueno hacer un trabajo en colaboración con otras personas, ¿no? Que tal vez tengan un poquito más de experiencia. ¿Qué pasa si es muy costosa? Utilizar otros instrumentos, menos participantes, menos seguimientos, ¿no? O tal vez también cambiar de metodología, ¿no? ¿Y qué pasa si no es atractiva la pregunta? Como le dije, no hay pregunta mala, sino hay una pregunta mal enfocada. Entonces, ustedes lo que tienen que buscar es eso, ¿no? A través de la lectura de literatura previa referente al tema o consulta con expertos, puedes llegar a redondear y refinar tu idea de investigación, tu pregunta de investigación. Bueno, eso sería todo por mi parte, chicos. No sé si haya alguna duda referente a este tema. Bien, muchas Ah, gracias, Humberto. Bueno, chicos, si tienen alguna duda, pueden escribirla o pueden levantar la mano y activar su micrófono. creo que hay una pregunta de Vale BS. Ok, voy a responder la pregunta de Vale. Bueno, vale, el pretest ha pasado por el comité de ética. Claro, cuando nosotros hacemos un trabajo de investigación, o sea, primero armamos un protocolo y ese protocolo, bueno, en verdad tiene bastantes partes, entre ellas también al final te piden, ¿no? Te piden qué tipo de instrumento vas a usar y ese instrumento está muy relacionado con las variables que quieres analizar. Entonces, obviamente no es ético que tú en tu trabajo pongas que las variables van a ser esta, pero en tu ficha de recolección incluyes otras variables, ¿no? Eso también te observan en el comité de ética. Entonces, sí, la respuesta sería sí, el pretest que tú, o la ficha de recolección que tú envíes al comité de ética te la evalúan también. ¿Alguna pregunta más, chicos? Sí, para complementar, lo mismo pasaría con el post-test. Todo instrumento que vayas a utilizar debes colocarlo en ese protocolo para que te lo evalúe el comité de ética. ¿Es así? Eh, pero ¿a postes? ¿Cómo que postes se refiere eso? Supongamos que yo voy a dar una charla a una población y quiero medir cuánto de conocimiento tenían antes de esta charla. Entonces, ese pretest y el posttest debería pasar por este comité de ética y estar dentro del protocolo de mi trabajo de investigación. Sí, sí debería estar. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es, como digo, es aplicar posiblemente, no sé, tal vez en tu metodología, dos instrumentos distintos, uno en el press y otro en el post, dependiendo. Entonces, sí debería estar, ¿no? Sí debería estar ahí contemplado. O tal vez en la metodología especificar. Por ejemplo, algunos aplican, he visto que, por ejemplo, aplican un test, el mismo test al principio y después. Y después ven cómo ha avanzado, ¿no? Pero es el mismo test. Pero entonces en la metodología tienen que redactar, ¿no? Este test se evaluará al principio y también se evaluará con el mismo test al final, pero es el mismo test. Si es que son dos test distintos, también se tiene que especificar en tu protocolo y al final anexarlo, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta que tengan? Bueno, ante todo, bueno, Humberto ha sido una de las primeras personas que confió en mí cuando ingresé al Comité Permanente Científico. Gracias por ello, Humberto. Y bueno, ahora tengo una pregunta, quizás en la cual me incluyo, para varios alumnos quizás, les queda un poco, no le queda un poco claro, es que si todo trabajo tiene una pregunta pico, ¿no? Todo responde a una pregunta pico. Por ejemplo, me baso en los estudios descriptivos, ¿no? Que no siempre tienen pico y a veces hay alumnos que se matan buscando un comparador, un resultado, y sin embargo no cumplen con todos esos criterios, ¿no? No sé si podría responderme eso, Humberto. Claro,
como dice Fabián, todas las preguntas no, o sea, todas las preguntas de investigación no, ideas de investigación no responden a una pregunta pico, eso es verdad. Por ejemplo, como los descriptivos, ¿no? Los que son de prevalencia, generalmente no tienen un comparador. Pero hay otros estudios también que tienen solo un PO, o sea, una población y un resultado. Por ejemplo, por ejemplo, yo había visto un artículo donde dice los huaicos, influencia de los huaicos en la salud, salud global, creo que era. O sea, obviamente cuando tú analizas eso, en la salud global del Perú, algo así era. Entonces la cuestión que era, obviamente si estás viendo salud global de Perú, tu población sería todo el Perú. Tu intervención, no estás interviniendo nada, ¿no? Tú no estás haciendo nada, ni tampoco estás viendo. Entonces, y los resultados es que cómo influye también los huaicos dentro de todo eso, ¿no? Generalmente a veces las revisiones sistemáticas son las que terminan con un PO, con población y los resultados, ¿no? Pero sí existen, ¿no? Sí existen, sí hay posibilidad. Lo mejor es cuando tienes esa dificultad de que te dejan la tarea, por ejemplo, los asesores te dejan, ya, tengo esta pregunta, quiero que la transformes a pico, ¿no? Para hacer la búsqueda bibliográfica. Y pucha, ves, y no tiene comparador, ¿cómo lo comparo? Entonces, eh, como te digo, puede haber un PIO, PIO o también un PO, dependiendo de la circunstancia, ¿no? Y lo puedes presentar, y eso a veces lo ponen como una pequeña trampa para los estudiantes. Listo, Humberto, muchas gracias. Chicos, ¿alguna otra pregunta?